En este segundo domingo del tiempo ordinario, mis queridos hermanos, este 14 de enero, vemos que la liturgia de la palabra nos mete en un contexto vocacional. La liturgia de la palabra nos habla precisamente de esa llamada que Dios hace al hombre. Y es que la vocación, toda vocación, es precisamente eso, una llamada. Viene del latín vocare, a su vez vocatio, que significa llamada. Entonces, la vocación la define el Papa San Juan Pablo II como don y misterio. Toda vocación, toda llamada para el hombre de fe, incluso la vida misma, es un don, es una gracia, es una llamada. Dios que nos llama a la existencia, Dios que nos da como un don, como un regalo la vida. Y es un misterio porque no comprendemos totalmente el cómo, el cuándo, el por qué. Siempre tendremos esas interrogantes, igual en la vocación sacerdotal, igual en la vocación matrimonial. Siempre este don es también misterio porque no entendemos exactamente todo este proyecto de Dios para con nosotros. Y la respuesta del hombre, el asentimiento del hombre a este proyecto es un sí en medio de la fe, es un sí de confianza, de fe en Él, porque no entendemos. Yo no comprendo por qué el Señor quiso poner sus ojos en mí y amarme. Las parejas que están casadas o que se van a casar no es que tienen todo claro de este su camino vocacional, pero por el amor responden sí y confían en este plan de Dios para sus vidas. Así pues que muy bien definida la vocación, según su santidad San Juan Pablo II, como don y misterio. Perfecto. Pero esta vocación, esta llamada, necesita de ciertas condiciones para poder escuchar esta voz de Dios y para poder responder a esa llamada. La primera es el silencio. El joven Samuel estaba allá, acostado en el templo, dormía, dice, en el templo, junto a la vela que estaba encendida. Era la vela de Dios que estaba ahí, en la noche se encendía, ¿verdad? En el templo. Y Samuel escucha que alguien le llama. Al final, guiado, al final aconsejado por el profeta que también estaba ahí, Samuel responde: he aquí, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Qué importante el silencio, mis hermanos. Y vivimos en un mundo tan ruidoso, tanta bulla, tanto trajín. El hombre se pierde en medio de tanto ruido y tanta confusión, de tantas voces que le vienen de fuera, que lo incitan a un montón de cosas. Mis hermanos, este ruido, que no solo proviene del exterior, es también un ruido interior, que no nos deja estar tranquilos, que no nos deja estar en paz, que no nos deja acallar ese montón de voces que se agitan en nuestro interior y que en cierto modo obstaculizan a que Dios pueda hablar. Por eso el silencio es muy importante. Guardar silencio para escuchar a este Dios que te llama. No se trata de salir del mundo, una fuga mundi. No se trata de huir a la montaña, de irse al desierto, porque no, tenemos que vivir en medio de este mundo, es así. Pero vivir con la paz interior, haciendo el silencio interior para poder siempre escuchar lo que Dios quiere decirte. No le tengan miedo al silencio. A propósito, que a veces pensamos que nuestras Eucaristías, entre más ruido, más alegres y más vividas. No, no, mis hermanos. El silencio litúrgico, el silencio en la Santa Misa es tan necesario, tan importante, que es más que simplemente callar al niño que está llorando, no hacer bulla. Es más que eso. Es el silencio para interiorizar el misterio que he recibido. Primera entonces condición para poder asentir y seguir es el silencio. Guardar silencio, hacer silencio, ser silencioso. Segundo, poner la mirada en Jesús. Juan Bautista, que le dice a estos dos discípulos, a uno de ellos lo identificamos con el nombre de Andrés, el primer llamado del Señor, le dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un título que remarca la divinidad de nuestro Señor. Es el Cordero que ha venido a salvarnos, ha cargado en sí mismo el pecado del mundo y viene a liberarnos. Y Juan así lo señala. Y estos discípulos ponen sus ojos en Él, ponen la mirada en Jesús. Ojo, porque de repente aparecen
pseudomesías en el mundo hoy que creen que pueden darte la felicidad y llenarte toda esa búsqueda que tienes tú de Dios, esa búsqueda de la felicidad de Dios. Mesías de todo tipo que aparecen por ahí, pseudo libertadores, pseudo salvadores. No, mis hermanos, la mirada únicamente puesta en Cristo, que de Él proviene nuestra salvación y nuestra fe. Tercero, entonces, ponerse en camino. Una vez que hemos escuchado, una vez que hemos puesto la mirada en Jesús, el Cordero de Dios, ahora le seguimos. Y mientras le seguimos, Él se vuelve. Él se vuelve y le pregunta esta pregunta preciosa a los discípulos. ¿Qué buscan? ¿Qué buscáis? Miren, mis hermanos, es una pregunta para hacernos precisamente en el silencio. ¿Qué busco? ¿Qué ando buscando yo en el mundo? ¿Será que ando buscando a un Dios bastón que me ayuda solamente a sostenerme? ¿Será que ando buscando un Dios aspirina que me quite los dolores, que me sane? ¿Será que ando buscando nada más a un Dios que me resuelva mis problemas económicos? No. ¿Por qué le sigues? ¿Por qué le buscas? ¿Qué quieres de él? Y ante la pregunta de Jesús, ¿qué buscáis? Los discípulos también hacen otra pregunta. Maestro, ¿dónde vives? Rabí, ¿dónde vives? ¿Dónde vives, Señor? Ya ven que el mismo evangelista Juan había dicho, versículos atrás, había dicho que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y él puso este verbo encarnado, puso su casa en medio de nosotros, su tienda en medio de nosotros. Quiere decir que este Señor vive en medio de nosotros. Está ahí, en tu vecindario, anda en tu trabajo, está ahí donde tú le buscas. Ahí le vas a encontrar. Pero también cuando los discípulos se van donde él, porque él les dice, vengan y verán, se van, dice, a estar con él y pasan con él. Establecen una relación íntima con él. Y saben, al final los discípulos se dieron cuenta dónde vivía el Señor. ¿Dónde vivía? En sus corazones. Dios quería poner su tienda en nuestros corazones. Y ellos entraron en sí mismos y se dieron cuenta que Jesús venía precisamente a eso, a salvarlos y a liberarlos. Y así, al que habían llamado Rabí, ahora van donde Pedro y lo presentan como el Mesías. Hemos encontrado al Salvador. Pero será nuestro Salvador solo si convivimos con él y conocemos su casa. Así pues, mis queridos hermanos, esa es la invitación que el Señor nos hace, ir a vivir con él. Recuerden que también el Señor vive en la Eucaristía. No dejen de visitarlo. No extravíen ese camino, no escuchen otras voces y acérquense a Él que les está esperando. Saludos a todos.